Muy buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Eliseo García Silva. En esta ocasión vamos a conversar un tema controvertido. En el mundo religioso y también académico. Yo lo trataré de indicar, explicar en el ámbito académico para no caer en problemas de idiosincrasia. ¿Ok? Hay que respetar la tendencia religiosa de cada persona. Todos somos inteligentes y si uno decide creer en una doctrina u otra, es libre de hacerlo. Es más, es natural y está bien, porque el hombre necesita algo en quien creer. El tema de hoy trataremos acerca de la reforma y la contrarreforma. ¿Qué es eso? ¿Por qué se dio? ¿Cuáles fueron sus causas? Esta música que escuchamos es de la iglesia, por si acaso, ¿ya? Para centrarnos más en el tema. Acompáñenme en este viaje imaginario en el tiempo y en la espiritualidad con la reforma y la contrarreforma. Muy bien. En el siglo XV apareció un personaje muy singular. Se llamó Martín Lutero. Y también en Suiza, Juan Calvino. Corría el año de 1545. ¿Qué ocurría? La Iglesia Católica, aquel tiempo era muy poderosa, más que ahora, mucho más. Podía incluso invadir países, contaba con ejércitos, tenía poder político, militar, social y tenía también la famosa excomunión. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si la Iglesia consideraba que yo era un libertino o un delincuente o un idólatra, excomulgado me decían. Ya no podía comulgar, es decir, la hostia en la iglesia, en la misa. Y eso, bueno, no nos hace nada, ¿no? Pero en aquel tiempo te quitaban tus tierras, te quitaban tu casa, te dejaban sin nada y te botaban, te expulsaban de tu lugar. ¿Mm? Eras visto como un intocable, maldito, mejor dicho. Y también había muchas cosas negativas. La, por ejemplo, si yo era un pecador, un delincuente, qué sé, ¿no? Rompí mucha gente, maté a mucha gente y estoy viejo. Y quiero irme en paz con Dios. ¿Qué tenía que hacer? Iba al cura, al papa, y le decía, ¿sabe qué, padre? He pecado, pero quiero irme al cielo. Él me decía, no, pero ¿cómo vas a ir si tú has hecho tantas cosas? Has matado, has violado, has quitado a los pobres su dinero. ¿Con qué vivían? Pero padre, siempre hay Dios perdona. Y si Dios perdona a usted, que es el cura, ¿por qué no va a perdonarme? Ah, muy bien, hijo, tienes razón. Tú debes ser generoso también. Por favor, padre, tenga usted 1, 2, 3 millones, 10 millones, pero quime al cielo. Ya, hijo, vas a ir al cielo, vas el dinero. Curioso, ¿no? ¿Usted cree que se puede ir al cielo de ese modo? Yo tampoco, yo no creo eso. Pero en fin, Martín Lutero se desencantó por eso. Esto se llama indulgencias. Él creía que la relación con Dios debía ser personal. Y eso creó muchas dudas y mucha gente se alejó de la Iglesia Católica. Y antes la educación era impartida por los curas, solo por ellos. A ver, él separó la Iglesia católica en protestante y católica. ¿Y quiénes son los protestantes en la actualidad? Bueno, todos somos cristianos, que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Protestantes son actualmente los testigos de Dios, los evangélicos y las iglesias que están ahí. Y los católicos son los que tienen su iglesia católica en la misa, pues.
pero todos somos cristianos, porque todos creemos en el mismo Dios. No creemos en Buda, ni en Krishna, ni en el Inti. Bien, a ver, ¿qué diferencia hay entre católicos y luteranos? Había también otro, por si acaso, ¿no? Luteranos son los que creían en Martín Lutero y en Alemania han hecho su iglesia. Y también los calvinistas, que también lo han hecho en Suiza, también por esos tiempos, 1445, 1545. Y también, el famoso Enrique VIII, inglés. ¿Qué tiene que ver él? Él estaba casado con Catalina de Aragón, una española, y era estéril, y él quería tener hijos. Así que le pidió al Papa el divorcio, porque ella no podía tener hijos. Y el Papa decía, no, no se puede, tú eres un rey, ¿qué va a decir la gente? Entonces me separo. ¿Y qué hizo este rey? Se separó de la iglesia católica y fundó su iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana. ¿Ya? Iglesia anglicana en Inglaterra, iglesia luterana y calvinista en Alemania y Suiza y en otra parte del mundo, y la iglesia católica en lo demás, en Francia, Italia, España, en fin. Por eso somos católicos en la mayor parte de América. Para los católicos existe 7 sacramentos: el bautismo, la comunión, la confesión, la confirmación, el matrimonio, la ordenación de los sacerdotes y la extremaunción. O sea, cuando muere alguien le dan su bendición. En cambio, para los evangélicos y protestantes es el bautismo y la comunión, nada más. Los católicos, entre comillas, veneran a los santos, como un respeto. Y los evangélicos protestantes decían que no, ni a la Virgen. Para los católicos la misa es principal ceremonia en culto. En cambio, los protestantes consideran que son los sermones, los cantos, y cuando uno lee la Biblia. En la iglesia católica las ceremonias eran fastuosas, ¿ok? Habían altares, santos, estaban los sacerdotes, y no deberían de casarse, pero antes se casaban por si acaso, ¿eh? Yo también creo que ellos deben de casarse. En cambio, en los protestantes eran ceremonias sencillas, no hay esa fastuosidad, no hay imágenes, no hay templos. Y quien debía de dirigir la misa, la ceremonia, perdón, eran los pastores. En la iglesia católica el papa es el jefe supremo, en cambio en los protestantes no hay. Y en Inglaterra la iglesia está bajo el poder del rey. Los católicos tienen una jerarquía eclesiástica, obispos, cardenales, monseñores, etc. En cambio en los protestantes no hay. En Inglaterra sí hay, pero ellos no se olviden, en Inglaterra la cabeza es el rey. Los personajes, no olviden, en los católicos hubo después un intento de cambiar las cosas. Eso se llama contrarreforma. ¿Por qué? Porque veían, ¿no?, que estaba muy dañada la imagen de la iglesia, así es que expulsaron a los malos curas y empezó la contrarreforma. Es decir, la iglesia se purgó a sí misma y se libró de esa gente. Pero lamentablemente ya estaba el mal hecho, pues. Y la gente se decepcionó de la iglesia católica y se alejaron. Por eso en el mundo hay protestantes, católicos. Y no olviden, en tiempo de Roma también hubo otra división, el cisma de Oriente. Es decir, los rusos, los griegos, los egipcios, los africanos, etc. Ellos son cristianos, pero no son ni católicos ni protestantes. Ellos se llaman ortodoxos. Interesante, ¿no? Ahí no hay papa, ahí es que en el patriarca, estilo Antiguo Testamento. Y cuando la contrarreforma ya se dio, porque la iglesia quería purgarse, limpiarse, apareció la Santa Inquisición, que era una especie de que los católicos cuidaban su fe para no caer otra vez en los que habían caído. Y salió la Santa Inquisición, que al final fue muy mala. Mucha gente murió asesinada porque eran creyentes en una plantita, en pasar el cuy o la fuerza de la naturaleza. Y gente inocente fue asesinada, quemada como bruja. Y eso es algo muy cruel. Bien, señores, hay que respetar la fe. ¿Y por qué hay tantas religiones si hay tantos niños infelices? ¿Por qué no dar la mano al pobre, al hermano, al enfermo, sin
distinguir la raza, la condición económica, o que yo soy de Alianza, o yo soy de Cienciano. No, Señor. Todos somos seres humanos y un día vamos a morir y vamos a ir a una fosa. Van a caminar gusanitos. El cielo, el infierno, bueno, eso es lo que nos han enseñado de pequeños. Humildemente creo que el infierno es cuando uno hace cosas malas y paga sus consecuencias. Y el cielo es la conciencia tranquila. Interesante, ¿no? Bueno, chicos, leamos. El leer nos hace vivir menos ignorantes, menos confiados, y de ese modo pues, seremos mejores. Bueno, reflexionemos. Creo que hay un solo Dios, ¿no? Yo también lo creo. Cuídense mucho. Los acompañó esta vez su amigo, el profesor Eliseo. Gusto en verlo. Suscríbanse y no olviden comentar. Es importante. Subiré más videos para ustedes. Gusto en verlos. Nos vemos.